Bien, estamos en el podcast número 7. Mira cómo vamos avanzando en el podcast. En el número 7. Hoy ya tenemos invitado nuevo. Damián, qué bien. Estamos felices porque vamos avanzando, vamos desarrollando los temas. Entonces, cada vez que nos ponemos a grabar, es una bienvenida y es una fluidez de información que queremos entregar de la mejor manera, con todo el cariño que le tenemos a lo que estamos haciendo. Así que es un comenzar siempre entretenido, el podcast de Multiespacio de Origen, El Despertar de la Conciencia, que es un podcast, siempre lo digo, un podcast coloquial donde exponemos desde lo más simple, en palabras simples y desde la simpleza de las personas, con un enfoque que tiene que ver que tiene relación con el ser interior, ¿ya? O sea, no nos vamos a pegar a nada, sino que a uno mismo. La información está dentro de cada uno. Y eso es lo más increíble de esto, que al final no me tienen que creer a mí, no te tienen que creer a ti. Nosotros no queremos convencer a nadie. Lo único que queremos es contar nuestra experiencia, ¿cierto? Nuestra vivencia. Y nuestra experiencia, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a nuestras vivencias relacionadas con las terapias complementarias, con entrar en los estados ampliados de la conciencia, de cuando hemos entrado en los estados alterados de la conciencia también, ¿cierto? Uh-huh. Con plantas psicoactivas, ¿cierto? Que nos llevan a los mismos puntos al final, ¿cierto? Que es de más que un conocimiento teórico, tiene que ver con el sentir, con el tener experiencias que nos hagan entrar en los registros más profundos de la conciencia, ¿ya? Y para eso no nos vamos a poner la bandera de nadie ni de nada, ¿ya? Vamos a hablar de la experiencia misma que nosotros vamos teniendo y que nosotros hemos tenido también, que se ha ido replicando y como continuando en los trances hipnóticos, ¿eh? O sea, la experiencia que nosotros vamos teniendo entre nosotros y nosotros como terapeutas también. Como para confirmar la información. Exacto. Pero mira, antes de seguir, quiero que te presentes. ¿Quién eres tú, Damián? Primero quiero darte las gracias por esta oportunidad de estar acá, de transmitir esta información. Bienvenido. Estoy feliz, muy contento de poder dar un paso más que es muy significativo por el tema de mi antes y después, del tema que vamos a hablar hoy, que es el despertar espiritual. El despertar espiritual. Uh-huh. Cómo era antes y cómo ha sido el camino. ¿Cómo era antes qué? ¿Cómo era mi vida antes? Tu vida antes, perfecto. O sea, no vamos a hablar de mi vida en particular porque si no se pone fome, ¿no? Se pone loca. No. Pero sí, los cambios, de poder plantarme acá, desnudarme, hablar en toda libertad. Bueno, para las personas que eso fue una metáfora, ¿cierto? Desnudarse. Sí, que se entienda bien, por favor. Vamos a dejarlo ahí mejor. Sí, claro. O sea, de hablar sinceramente. Ajá. Básicamente eso, hablar desde la sinceridad, desde el cariño, desde la experiencia que uno ha tenido para poder plasmarla en estas comunicaciones, que nos ve gente de diferentes lados, que bueno, mira, que le pongan like, que se suscriban a nuestros canales en YouTube, en Spotify, en Instagram, estamos en Facebook también, ¿ya? Las diferentes plataformas para poder difundir este mensaje que es de la conciencia, que tiene relación con la conciencia, pero también con el ser. ¿Y qué es lo que es el ser? ¿Cierto? Hablamos del ser como un ser integral, no solamente la materia, el que tiene una formación, ¿cierto? Sino que somos también energía, ¿cierto? Somos también somos varios cuerpos, el alma, el espíritu y el aura, aparte de la materia física. Oye, ya, pero tú dijiste que te llamabas Damián y que quería hablar de sigue tu presentación, perdón. Bueno, me llamo Damián, santonino, yoyeíno de corazón.
porque soy nacido en el sur Sí, ¿de dónde eres de Florida, Concepción, Florida. tú? Eso es la octava En región, la ¿no? octava región, sí. Del país de nuestro país Chile, Ujú. ¿cierto? Y bueno, nada, un ser humano eh, aprendiendo, Ujú. experimentándose y De formación, nutriéndose cada día. de formación eléctrico. Sí, soy eléctrico. ¿Sí? Sí. Mira, qué bueno esto. Siempre con la energía. Pero es bueno eso, sí, siempre con la energía. Sí. Pero mira, cómo esta cuestión no está ligada solamente a ciertas personas que estudiaron Ujú. algo relacionado con la medicina o con la psicología o la psiquiatría, sino que esto está abierto a todos, porque esto es algo que es transversal a cualquier profesión o ninguna profesión también. Sí, hay un punto importante ahí que como después del despertar espiritual, cómo se siente uno con respecto a ese tema. Que las etiquetas muchas veces te marcan, Sí. te dicen, no, tú tienes que ser algo, tienes que tener algo para que seas respetado en la vida. Y te da un valor te da un valor. ficticio. ¿Sí? Y eso es lo que uno piensa y Y se lo cree, y lo se peor. cree, y Lo peor vienen aún. las inseguridades, Sí. las frustraciones, Ah. y que empiezan a marcar tu vida, empiezan a marcar tus pasos, Las emociones. las emociones. Las emociones. ¿Qué tema? ¿Ah? Mira, que viene de la mano esto, el despertar espiritual. Y para eso, mira, yo creo que como que lo conversábamos previamente, cómo lo planteábamos, ¿ya? Porque hay gente que entiende como el despertar espiritual como el apegarse a una religión, o sea, y cómo se apega la gente a la religión, muchas veces por fragilidades emocionales, y se apegan a la iglesia, de cierta religión, no vamos a hablar de cuál, porque en las diversas ocurre básicamente algo muy parecido, si no es lo mismo, que las personas en su fragilidad emocional buscan una forma de escapar o de dejar de sentir esa emocionalidad, esa fragilidad emocional, ¿cierto? Y bueno, no todos vamos a parar a la religión, o quizás hemos parado en otro tiempo en la religión, cuando éramos más chicos también caímos en la religión. Yo hablo de mí, cómo pasé por diferentes religiones, siendo primeramente católico por tradición, porque mis padres son católicos, han sido católicos toda la vida. Y después por ahí entré por amistad, también por pareja, uno entré en la religión evangélica. Y así he estado viviendo en otros países, en Estados Unidos, y he estado con judíos, ¿cierto? Viviendo con judíos y viviendo un poco esa experiencia. Pero también me ha tocado estar siempre lo cuento, en otros países como la selva amazónica, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la gente que no tiene acceso a la religión? ¿Cierto? O sea, no tiene derecho a la espiritualidad. Eso fue uno de los cuestionamientos que yo me hice en algún momento, y que me llevaron como a buscar respuestas de que cómo la gente que tiene una formación y que vive en las urbes tiene derecho a ciertas cosas, como a lo que llamamos Dios, ¿cierto? A una espiritualidad ligada a la religión. Ujú. ¿Y qué pasa con los pueblos que viven alejados de la ciudad? Con esos pueblos que viven en la selva amazónica, que viven aislados, los que viven en África. ¿De qué manera ven ellos la espiritualidad? Sí, Porque ¿te fijas? Qué interesante, claro, ¿no? todos buscamos acercarnos a esa parte Ujú. espiritual, esa parte más sutil, esa esencia. Sí. Que hay información ahí que se puede confundir un poco, o que la asociamos, ¿cierto? La espiritualidad con la religión, pero hay ciertos lugares donde no hay religión y entra la cultura, ¿cierto? La cultura en esto. Claro, por eso hoy es el tema, el despertar espiritual más que la espiritualidad, claro. que la encontramos en las religiones, Sí. no sé, hindú, Que no es lo católica. mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, vamos a decir que no es lo mismo. Porque hablamos de otro punto, hablamos de otra cosa. Hablamos, bueno, tú sabes que yo tengo una ascendencia mapuche, mi abuela materna era mapuche, aunque poco nos transmitió acerca de la cultura mapuche y de la espiritualidad mapuche. Sin embargo, me ha tocado durante mi vida adulta rescatar un poco, y he estado muy inserto en comunidad
He participado en muchas actividades con machi, que son curanderas, ¿cierto? Ujú. Lo que en otros países se llama chamanes, ¿cierto? He estado en ceremonias guillatún, que son ceremonias ancestrales donde se vive toda esta espiritualidad, toda esta espiritualidad desde la cultura mapuche. Bueno, también, como te conté, he estado en ceremonias en el Amazonas y eso es increíble. Yo he llegado a las lágrimas a vivir esa ceremonia de cómo la simpleza, cómo en algún momento la simpleza te pega un golpe en la cabeza, un golpe en el mate y te dice, mira, todo lo que tú creías no tiene ningún sentido. Es la vida, ¿ah? Es la esencia, es lo que somos. Y lo que somos no es esto. ¿Te fijas? No es la cantidad de títulos que podamos colgar en la pared, sino que hay otra cosa más profunda. ¿Y cómo llegamos a eso? Y ese es como el punto de Buen quiebre. punto. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cierto? Sí. Al despertar. Que eso le llamamos el despertar, ¿cierto? Claro. ¿Cómo llegamos a salirnos de la... De esos estados de fragilidad, Sí, ¿cierto? de esas emociones densas. Cuéntanos tú, Damián, cuéntanos tú cómo sucedió en ti esto. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de empezar a lidiar en estos temas? Claro, ¿cómo es la vida cuando uno se siente que está haciendo las cosas bien, entre comillas, pero rodeado de excesos, de alcohol, drogas? Y no voy a decir que no quiero poner las cosas en el lado positivo, en el negativo, porque de una u otra manera eso es lo que me trajo ahora a este momento, es lo que es el excremento que me hizo crecer. Qué importante, Damián, porque fíjate que hay mucha gente, y yo siempre digo, lo bueno y lo malo no existe, porque va a depender de cómo lo miremos. O sea, ya ves como el excremento muchas veces es el abono para florecer, ¿te fijas? Para las plantas. O sea, las vivencias que nosotros tenemos, que a veces le damos un valor, ¿cierto?, negativo, luego se torna en lo más positivo, en lo que te potencia. O sea, en lo bueno y lo malo, yo digo que no existe. En realidad existe, pero va a depender de la mirada que nosotros le demos a las situaciones. ¿Te fijas? Y sin ir más lejos, poder ser agradecido de esas situaciones, Sí. que fueron las que gatillaron en uno buscar una salida. Porque ahí viene el despertar. Uno se ve envuelto en estas situaciones que ya no quieres más. Y yo siempre me acuerdo el día que te llamé. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la primera vez que buscando salida no encontraba cómo, me sentía atrapado dentro de mis pensamientos, atrapado en mí, sentía que no avanzaba, no retrocedía, no iba a ningún lado. Y me acuerdo que siempre que te dije eso. Siento que no avanzo ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni a los lados, me siento estancado. Ese fue tu motivo de consulta. Ese fue mi motivo de consulta, me siento estancado, ¿qué hago? Ayúdame. Y bueno, y ahí se abre la puerta, se abre la ventana, pero ya después... ¿Qué fue lo que esa fue una... ¿Qué fue lo que encontraste ahí? Porque, a ver, contémosle a la gente un poco de tu experiencia. Estaba hablando de eso, ¿cierto? En el estado que tú estabas, que tú te sentías, ¿cierto? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu motivo de consulta? Que viniste a consulta buscando terapia, algún tipo de terapia, pero no sabías tú a lo que venías. Tenía la noción, ¿no? Ya. Sí, ¿Te habían hecho algún comentario? Sí, como que uno siempre siente que va hacia donde está abocado lo de uno, porque pueden ser muchas maneras en las que uno encuentra su despertar, no solamente en lo que trabajamos nosotros, que es regresiones. Sí, hipnosis. Hipnosis puede ser plantas, puede ser, claro. no sé, una terapia psicológica, puede ser, no sé, caminar en la playa, puede ser que un día tenga un accidente, el baile, te despiertes, el baile, la biodanza, la sonoroterapia. Hay múltiples formas y bueno, y los hongos psicoactivos. Los hongos. Sí, hay muchas. Pero esta fue la manera que me abrió las puertas, que me mostró que había
habían otras posibilidades. Sin planta, sin nada, ¿no? No, sin plantas. No. Fue solamente a través de... A través de conectarme conmigo mismo. Contigo mismo. Tomando nada, no te di a tomar nada. No. Fue solamente una relajación profunda a través de una meditación guiada, Ujú. unos ejercicios de respiración cortito y ya estabas navegando en tu historia. Exactamente. Ujú. ¿Y a qué llegaste? O sea, ¿a qué punto llegaste? ¿Cuál fue el recorrido que hiciste? A mi niñez, donde yo tengo historias de abandono, de escasez, pobreza, vulnerabilidad, y violencia intrafamiliar. Yo creo que Vamos haciendo tic un checklist. a todo lo que te puedas imaginar, sí, todos los nutrientes que necesites. sí, claro, para poder Está llegar a esto. todo, sí. 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 Y agradecido. Puede sonar loco y la gente puede decir, ay, pero ¿cómo se le ocurre a este tipo estar, no sé, sentirse contento o feliz de haber vivido eso? Lo agradezco. Es lo que me trajo ahora a este momento. Sí. No hay más, porque uno siempre se queja. Ah, mi vida, ¿por qué sufro? ¿Por qué Porque estoy ha sido pasando por difícil, esto? sí. No, si no, tiene que ser así. Esto yo no lo merezco. No lo merezco. Sí. Dios, ¿por qué? Claro. No, bueno, siempre hay algo detrás. Siempre. ¿Y qué Siempre fuiste las cosas tienen encontrando? un sentido. ¿Qué fuiste encontrando? Porque tú querías trabajar un poco en tu personalidad, que era introvertido, Claro. ¿cierto? Que no llegaba a nada, decías, como que te costaba desenvolverte en grupos Ujú. y tenías algunos consumos que tú ya los nombraste, ¿cierto? Exactamente. Algunos hábitos. Bueno, después que uno abre la puerta del despertar, el camino es largo, no es que uno despierte y ahí vienen los mitos del despertar espiritual de las personas que piensan que yo despierto, abro los ojos, la realidad no era como yo la pensaba, es de esta manera. Oye, despierta, no es así como tú piensas. Tampoco No sé, esa es la forma. hay que irse por ese lado o pensar que uno es especial, porque también pasa. Sí, No, claro. desperté, soy especial, o tengo que hacer esto, tengo que cumplir esto, tengo que ser buena persona. Sí. No, Sí. nada más alejado de una persona espiritual, todo lo contrario, siempre cada día buscar en su oscuridad, en su sombra, sacarla a la luz para poder transformarla, para poder transmutarla. Ujú. Y siempre dando las gracias de cada situación, de cada enojo, de cada rabia. Oye, pero es que yo soy un poco voyerista. No, es que lo que pasa es que hay mucha gente que está también pasando por esos estados. Entonces, es bueno contar la experiencia. No sé, no quiero que cuente así tan fino, pero sí en que cuentes un poco a grandes rasgos. Viste tu episodio de cuando eras niño, ¿cierto? Que estaban asociados a cómo tú te sentías hoy día, ¿cierto? Sí. Y llegaste a un punto en que también encontraste algo que había adentro, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya con esto de las regresiones conocí otra cosa que son las energías. Sí. Que bien escéptico, yo antes de todo esto no conocía lo que era la energía, que somos un cuerpo energético, Ujú. que así como yo consumo energía, hay otras energías que están en el aire que se pueden meter Nutrir, a través claro, de ¿meter para qué? de mis canales, de nutrirse, de nutrirse de mis penas, de mis rabias. Y claro, sí. Sí, hay otros seres que están, y aquí nos vamos a poner un poco más complejo en lo que vamos a hablar. Y siempre, mira, cuando abro yo ciertos temas, yo siempre digo que no tienen que creerme. No quiero convencer a nadie, porque estas son mis experiencias, son las cosas que yo he visto, ¿ya? Pero yo sé que esta experiencia también es la común de mucha gente, ¿ya? Que sienten a sus seres que están en la casa, el abuelito, la mamá que partió, y los niños chicos sobre todo los ven. Vi a mi abuelito que estaba ahí y nunca lo conoció porque murió hace 15 años y el niño tiene 4 o 5 años.
y vio al Tata, ¿te fijas? Entonces, y lo describe tal cual como era. Entonces, son cosas que a veces cuesta para las personas creer. Sin embargo, son experiencias que uno las vive en el día a día. Y en este caso, en los trances hipnóticos, también nos damos cuenta que en personas que están vulnerables, ¿cierto? Frágiles, ¿cierto? Que están pasando por estados depresivos o en el consumo de drogas, hay seres que están en este plano que no están materializados, que no están dentro de un cuerpo, ¿cierto? Personas que murieron de personas abruptas, quedaron su alma errante en este plano, que no necesariamente son demonios, porque oye, que mucho de personas que están metidas en la religión dicen, no, que son demonios, que se disfrazan. Que son sus visiones, son lo que ellos conocen. Claro, y nosotros no queremos ir en contra de ellos, de su idea, no la atacamos, por el contrario, pero sí hemos visto de que no siempre son demonios, que también hemos encontrado demonios, pero lo más común es que son almas de personas como cualquier otra que fueron atropelladas, que murieron en un accidente, que murieron de manera abrupta y quedaron en este plano. Y esas almas buscan un cuerpo donde meterse. ¿Y dónde se meten? Personas que se drogan, que están en estados depresivos, que están con las puertas abiertas, yo digo, de su auto, y entonces están estos conductores, choferes, buscando un auto donde meterse. Encontramos también algo de eso, ¿no? No sé. No me acuerdo. Sí. Encontramos algo de eso, claro. Hay personas que se dedican exclusivamente ¿A qué? A quitar esa energía, sí, esos claro. espíritus. Sí. Y es más común de lo que uno piensa, porque yo cuando llegué y vi esto, para mí era... ¿Qué está pasando? Yo no vine a esto. Sí, porque no fuimos a buscar eso. Uh-huh. Y tampoco yo te lo inventé. Fue algo que tú lo fuiste, que tú lo encontraste, tú lo viste en el estado ampliado de la conciencia, tú lo viste y pudiste luchar contra eso y sacarlo de tu cuerpo, ¿cierto? Bueno, te ayudé y de algún modo hicimos que eso ocurriera, que saliera, uh-huh. ¿Cierto? Pero eso es más común de lo que la gente cree. Suena como de película por ser gay. Sí, es que si lo comentamos así, yo creo que igual las personas que entienden el tema a lo mejor saben de lo que estamos hablando, pero muchos no tienen idea. Sí, claro. Y se preguntarán qué por eso que la realidad es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos, yo siempre digo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hablar de esto, entonces cómo la fragilidad te lleva a ti a tomar terapia, ¿cierto? Y empezar a descubrir dónde estaba la felicidad, dónde estaba la paz y dónde estaba finalmente también. El amor y todo eso, sí, que uno busca afuera, ¿no? Sí, lo que uno busca afuera, lo que uno trata de compensar con cosas materiales. Uh-huh. De distintas maneras. Hoy en día trata de evadir esas carencias y finalmente nada más simple que todas las respuestas están en uno, aunque suene muy retocado el tema. Y yo creo que por ahí pasa, según lo que yo creo, que siempre digo, y lo que yo digo solamente tonterías, siempre lo digo para que la gente no crea que yo quiero convencer a los demás de lo que yo estoy hablando. Seguramente soy un comentarista de esto. Y eso, que al final todo lo que buscamos está dentro de nosotros, y eso es lo increíble, y eso es lo satisfactorio, lo que te deja en una paz tremenda cuando tú encuentras que la paz, el amor y la felicidad que nosotros buscamos tanto en el trabajo, en una profesión, en los viajes, en que alguien nos haga algo, que nos eche un humito, que nos eche una bruma, que no tiene nada que malo, nos honre eso. En todo caso, es válido, es lo que nos sostiene, exacto. Pero siempre lo hacemos de manera como sosteniendo, así como, dándole el poder a otras cosas. Sí, no soltamos, voy a llegar tarde al trabajo, lo sostengo, no quiero llegar tarde al trabajo porque va a pasar esto, otro. Sí. Soltemos, voy a llegar tarde igual. Soltemos. Tengo que comprarme una casa porque si no voy a hacer no voy a ser suficiente. Siempre sosteniendo la idea, como aferrándose a ella. Y es más simple que eso, porque si queremos llegar a tener eso, también lo podemos hacer
de manera relajada, con esa paz, con esa felicidad. Lo que pasa es que tú dijiste algo clave, que es las ideas. Es decir, que nosotros vivimos en una programación mental donde tenemos que ser de cierta forma y tenemos que alcanzar ciertos estándares, ciertas metas. ¿Qué fue lo que nos dijeron en la vida? Primero, que había que ser alguien en la vida, y para ser alguien en la vida tenías que tener una profesión. O sea, el que no tenía profesión no era nadie. Eso era nadie. El que no tiene profesión era nadie. Así nos enseñaron. Después, que hay que construir una familia, ¿cierto? O sea, que todos tienen que construir una familia. En esa familia tienen que haber hijos, ¿cierto? Y de ahí las mujeres que no han podido tener hijos, terrible el sentimiento de frustración, porque por temas médicos, por temas físicos, muchas mujeres no han podido tener hijos, y la frustración que han sentido en la vida. ¿Por qué? Porque no han programado a eso, a que desde chica las mujeres, desde pequeña, le enseñan a ser mamá. Se programan las ideas. Se programan, que claro que venimos nosotros, vivimos en una programación social, ¿cierto? Que la sociedad nos enseña tal cosa, la religión nos mete, la familia nos mete información y nos hace creer de que la educación a través de los planes de estudio de los gobiernos. La economía. La economía también, ¿te fijas? Entonces vivimos en una programación, ¿cierto? Y tenemos que funcionar en base a esa programación. Y entonces lo que tú dijiste, las ideas, ¿cierto? Sí, y ahí cuando uno vive en estas programaciones y ahí uno vive tan aferrado a eso que llega un momento que tú dices, oye, no, ya no quiero más de esto. Ya. Uh-huh. Ahí cuando te empiezas a dar cuenta que algo raro esconde todo este sistema, esta matriz en la que vivimos. Sí. Y ahí es cuando uno dice, no, ya, basta, aquí hay algo más, necesito salir, necesito ver qué hay más allá. Porque aquí estoy atrapado, necesito buscar algo más, y ahí es donde te decides a abrir la puerta. Sí. Claro, cuando uno ya está colapsado. Fíjate que esto es algo que dice mucho la gente, que para llegar al despertar espiritual hay que pasar obligatoriamente por una catarsis emocional. Es decir, que tenemos que pasar por una crisis emocional profunda para poder llegar al despertar espiritual. Antes de eso no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de confort donde vivimos usualmente en la sociedad inmerso, con sus costumbres, con su forma, y no indagamos dentro, sino que vivimos hacia afuera. Y para llegar al despertar espiritual tenemos que meternos dentro de nosotros mismos. Pero nosotros nunca, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, no tenemos la costumbre que tienen los países orientales, por ejemplo, cultivan mucho la vida interior, sí, la meditación, la introspección, ¿cierto? Y en la India, en Japón, en China, en los países que son de allá del lado oriente, tienen todas estas formas que nosotros hemos ido copiando en cierto modo, ¿cierto? Se vino la yoga, se vino la meditación y un montón de cosas. Las artes marciales que tienen que ver con eso, con el manejo de la energía, de la armonización entre el cuerpo, la energía y la mente, ¿te fijas? Y sentir la energía y moverla, ¿cierto? Con las manos, hacerla fluir por el cuerpo. Uh-huh. El tai chi, el taekwondo, el kung fu y todas esas artes marciales que en el fondo hablan de eso, de lo mismo. De la mentalización, de la emocionalidad, del control de aquello y el control de la energía, ¿te fijas? Entonces, de encontrarse con uno mismo, de sacar todo ese potencial que tiene el ser dentro, ¿cierto? Si viene a la mente Bruce Lee con todas sus poses, ¿cierto? Hablando de personas emblemáticas del Hollywood, de las películas, ¿cierto? Que todos hemos visto pero esto es mucho más que eso. O sea, ya vemos el budismo, ¿cierto? Y todas las corrientes que van en esa línea, ¿cierto? De trabajar con el ego, de vivir en la simpleza,
de no estar pendiente del cabello, de raparse, ¿cierto? Conocemos muchos grupos, ¿cierto? Religiosos que están en esa línea. ¿Y de dónde vienen? Vienen de allá, del oriente, no vienen de occidente. ¿Te fijas? Entonces a nosotros nos ha costado. Nos ha costado. Por lo mismo, porque no nos acercamos a nuestro interior, que es donde está toda la información. La información que tengo yo, la información que tienes tú, la tenemos todos. O sea, no porque Buda sea Buda, es un ser espiritual. Es que yo estoy confundido entonces. Porque yo pensé que para encontrarme con la espiritualidad tenía que ir al Cristo de Brasil, donde en Copacabana, claro, el pan de azúcar y recorrer y subir al Cristo ahí claro, en Río de Janeiro. No es eso, ni la Virgen de aquí del Cerro San Cristóbal, tampoco es eso. Para eso estamos acá, para ayudar a difundir y que las personas sepan y que entiendan que no es necesario ir a un lugar. Sí, sale muy caro el pasaje. Aparte, ¿no? Pero rico, me gusta Brasil. Ya, bueno, ahora sí. ¿Te dan permiso, no? Ya. Edición. Editen esa parte. Sí, es verdad. Bueno, toda la información, la espiritualidad, la calma, la paz. Está todo dentro de uno. Lo que pasa es que no queremos verlo. ¿Por qué? Porque nos da miedo. ¿Qué voy a hacer si dejo de hacer esto? Yo soy así. Sí, ¿no? claro. ¿Qué va a decir el resto? Me van a ver diferente. No, voy a parecer loco, voy a parecer raro. Bueno, cada uno está aquí porque está cumpliendo. Cada uno está en su propio proceso. De su alma, sí. Cada uno. Oye, mira que lo que dijiste es súper loco. Que cada uno está cumpliendo la voluntad de su alma. O sea, que el alma trae un camino trazado, ¿dices tú? Eso es lo que te decía. Exactamente, querido Michel. Premio. Esas son las cosas que uno va descubriendo con el despertar espiritual. Sí, puede parecer loco, pero estamos aquí y cada momento que estamos viviendo, este movimiento de mis manos, la voz que sale de mi boca en este momento, mis cuerdas vocales, es todo un entramado tan maravilloso que está todo programado, dispuesto. Cada momento, cada movimiento está fríamente calculado. Está todo programado con anticipación. Pero, ¿sabes qué? Mira, vamos a hablar en otro momento del tiempo. Bueno, es tema para otro podcast, ¿te parece? Buen tema. Para que nos juntemos aquí. Para que nos vayan entendiendo primero cuáles son las etapas de la espiritualidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Oye, qué grave serse consciente. Grave, no. Es grave, ¿sabes por qué? Alguien me decía, oye, pero será riesgoso. Es que a mí me da miedo meterme en esas cosas para adentro. Yo le digo, sí, mira, es súper riesgoso porque primero te vas a hacer libre. Seguro que vas a tener que sufrir las consecuencias de no depender de nadie, de no buscar el amor en una pareja. Te vas a hacer libre de eso también. Lo otro, que vas a encontrar una paz que está dentro de ti, que no te la vas a encontrar en ningún otro lado. O sea, te vas a meter dentro de ti y vas a encontrar una paz que no has sentido nunca antes. Esos son los riesgos seguros que te va a haber enfrentado. Y entonces, ¿cómo vas a vivir de ahí para adelante? Lamentablemente vas a tener que hacer cambios. Y vas a tener que mover tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de cosas que te van a llevar a eso, que te van a llevar a sentir paz, felicidad y amor. Un amor constante que está siempre dentro de nosotros. Y cada vez que tú te conectes para adentro, te vas a encontrar con eso. Esos son los riesgos que tú vas a tener que vivir. Entonces, piénsalo bien. Piénsalo bien. Si en realidad te quieren meter en esto. Y todavía la piensan. Es que es difícil igual. Es complicado. ¿Qué es lo difícil? A ver. Como te decía, cada alma trae su plan trazado. Sí.
Entonces uno intenta que el otro, cuando uno llega a este camino, que también, hey, ven acá, acá Sí. está el carrete No, bueno. y hay mucha gente, o sea, que cuando encuentra su camino, quiere traer a otro al camino. Oye, no sabes nada de lo que descubrí, ven, yo te voy a llevar. Y ya su misión de vida es salvar al mundo. ¿Ah? Nos encontramos lleno de gurús, de sanadores, y no, que ahora yo soy un sanador. Que desperté espiritualmente, Claro, sí, y ahora soy un sanador. claro. Ajá. Entonces, chuta. Ahí caemos en eso porque... Pero son pasos también. Son ¿eh? procesos, que hay que parte del pasar, sí, proceso, porque sí. de otra manera, ¿cómo te das cuenta? O Sí, sea, sí. hay que vivirlo y sentirlo Pero, para, claro, yo creo para que transformarlo. Y yo creo que es como cuando uno come así, no sé, pizza por primera vez y dice, oh, eso no sabe nada lo que comí. Y te voy a invitar a comer pizza, ¿ah? Porque para que conozcas. Ay, pero yo no quiero pizza. No me gusta el ají, déjame aquí tranquilo. Entonces, claro, es como que uno quiere que las personas también experimenten esa sensación que uno ha sentido en este proceso. Sí. De desligarse, de salirse de esa hipnosis que le llamamos realidad, ¿cierto? En el cual estamos sometidos a condicionamientos del entorno, de la sociedad, de la familia, ¿cierto? Y entonces empezamos, también tenemos que sufrir un poco el aislamiento, ¿no? Porque ya no necesitamos tanto estar con ciertas personas, ya no necesitamos estar consumiendo ciertas cosas, porque al final lo hacíamos por sentirnos integrados, por no sentirnos solos, por sentir un poco alivio a lo que daba vuelta en nuestra cabeza. Yo digo el cucurrucu, ¿cierto? Que está ahí todo el rato metiéndote. La mente te está todo el rato diciendo cosas para llevarte al caos, que esa es su función, llevarnos al caos. Entonces, meterse dentro significa una de las cosas que tú descubres en el despertar llamado que uno tiene que parar la mente. Parar la mente. Y por eso es la meditación, y por eso hay que irse al desierto, por eso hay que irse a la montaña en la búsqueda del camino. Claro, como tú dices, la mente buscando crear múltiples posibilidades a cada instante, a cada milisegundo. Sí. Entonces es un entramado que se empieza a formar, y cuando estás con esos pensamientos abocados hacia el lado negativo, más negativo, entonces empiezas a crear más negatividad. ¿Y qué hacemos con el respirar? Cuando vamos a un trance, calmamos esos pensamientos, volvemos a nosotros, que es la nada. Sí. No hay deudas que pagar, no hay horarios que cumplir, no hay nada, no existen responsabilidades. Estás solamente tú, tu ser, tu alma, y ahí es donde encontramos la tranquilidad, finalmente. Claro, en conectarse con nosotros mismos. Conectarnos con nosotros. Con nosotros mismos. Sí, y por eso que, bueno, compartir esto del despertar nos lleva también como a explicar al comienzo que no tiene que ver con y que no estamos en contra de que la gente vaya a la iglesia. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es una conexión con uno mismo que está dentro, con la información que está dentro de nosotros mismos. Es una conexión con el alma que está dentro de nosotros mismos, el alma propia, ¿cierto? Y el alma propia es la que te dice. Y los caminos para llegar a esa comunicación con el alma propia son diversos, eso es lo que hemos dicho. Exactamente. ¿Cierto? Los caminos son diversos, a través de meditaciones, de plantas psicoactivas, de introspección, ejercicio de respiración, de biodanza, de sonoroterapia, de diferentes maneras en la cual nosotros calmamos nuestra mente, nos conectamos hacia adentro y nos damos cuenta y nos empieza a llegar información que empieza a cambiar nuestra vida, que empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Porque todo esto tiene que tener un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de despertar espiritualmente? ¿A qué te lleva eso? ¿Para qué te sirvió a ti? Bueno, para mí... Ir conociéndote más a ti mismo. No vamos a hablar del despertar, vamos a hablar de conocerte a ti mismo, que en el fondo es lo mismo. ¿Para qué te sirvió a ti? Es una gran cualidad que viene con el despertar, que es la autoobservación. Que en un momento de mi vida fue terrible para mí observarme cada momento, porque
me decía yo que no era suficiente, que por qué soy así, por qué hago esto, por qué actúo de esta manera, pero cuando uno usa esa observación para pulirse, ahí es donde empieza a ver los frutos o sea, y no tanto con buscar frutos, buscar resultados, sino que el simple hecho de observarse, de sentir qué estoy sintiendo en este momento, a ver, qué es lo que me provoca esta emoción. O sea, el que está al frente. Sí. ¿En qué condicionamiento te tiene sumergido? Porque bajo esa emoción tú estás condicionado a actuar de tal manera, ¿cierto? Claro. O a hacer tales cosas, ¿cierto? ¿Qué pensamiento estoy generando? Ahí es donde te colocas tú a verte. ¿Y por qué pienso esto? Ahí es donde uno ya se empieza a ver y dice, ya. O sea, esto lo estoy generando yo, esto lo estoy pariendo yo. El del frente no me está haciendo rabiar. ¿Por qué? Porque puedo actuar con esa actitud que está haciendo el del de frente hacia mí. Tengo infinitas posibilidades de cómo yo podría reaccionar, pero estoy reaccionando con rabia, estoy reaccionando con pena, estoy reaccionando con alegría, con amor. Sea como sea esa reacción, yo la estoy generando. ¿Y desde dónde la estoy generando? La estoy generando desde mi guata, ¿no? Desde mis pensamientos. Y es desde ahí donde uno empieza a generar los cambios. Sí. Desde sus pensamientos, desde lo más... Empieza a cambiar los patrones de conducta, ¿no? Es como eso, como que uno tiene patrones de conducta. Y si hablamos, mira, es que tenemos que encasillarnos en diferentes líneas, ¿cierto? Para poder que la gente en diferentes posiciones nos vaya entendiendo. Desde la psicología se habla así, que uno bajo su pensamiento tiene patrones de conducta, bajo sus emociones uno tiene patrones de conducta, formas de las cuales uno se comporta, hábitos que uno va tomando, ¿cierto? Y eso se va transformando, ¿no? Eso es cuando tú despiertas y empiezas a entrar en paz, empiezas a consumir menos cosas, a dejar de consumir ciertas cosas. Sí. Y estoy hablando a lo mejor de comida, de azúcares, de grasa, no solamente de droga y alcohol. Porque también muchas veces, o sea, está comprobado científicamente que la grasa es más adictiva que el azúcar. Y el azúcar es más adictiva que la cocaína. Y nos produce una sensación. Y entonces buscamos esa sensación de placer, de gusto. ¿Te fijas? Entonces, cuando nos hacemos conscientes, empezamos a alimentarnos conscientes, a tener acciones más conscientes, empezamos a cambiar los hábitos, que quizás que íbamos a un bar, a una disco, a buscar conversación, amistad, para no sentirnos solos, ¿cierto? Y ya como que frecuentamos otros lugares, otras personas que están en otras dinámicas, ¿no? Sí, ahí como que uno empieza a decirse, ya estoy generando estos cambios. Sí. Como así estaba antes y así estoy ahora. Ahí te das cuenta que ya no estás en esa misma línea que seguías antes. Que lo podríamos llamar que así uno se empieza a dar cuenta que ya puedo estar despierto, ya, porque ya no sigo en la misma línea que seguía antes, que era lo que me mantenía. Sí. Y que te diste cuenta en algún punto de tu vida de que en realidad, ¿por qué lo hacías? Te hiciste consciente de que cuál era el condicionamiento que tú tenías. Y eso era la historia. Y la historia, que cuando tú te metes dentro, el alma te muestra incluso episodios que son de otras vidas. O sea que el condicionamiento lo traes de otra vida. Qué increíble, ¿no? Increíble, sí. Claro que el condicionamiento uno lo trae de otras vidas y como no lo aprendió en esa otra vida, entonces tiene que venir a esta, ya con el camino trazado, ¿cierto? Nuevamente a vivir episodios en los cuales uno vive diferentes situaciones que le hacen sentir lo mismo. Exactamente. Volvemos al tema del alma, que el alma siempre nos va a estar refregando en la cara lo que tenemos que trabajar finalmente. Claro, y eso es lo bonito, porque finalmente toda la sabiduría y todo lo que necesitamos está dentro del alma, y eso es lo bonito de entregar ese mensaje, de que no nos tienen que creer a nosotros, porque al final la información está dentro del alma de cada uno, y todos tenemos un alma.
Por lo tanto, no es necesario que nos crean, pero sí que se metan dentro de ustedes y que sean capaces de mirarse a sí mismos, mirar su historia, los patrones de conducta que han tenido, que han generado, y empiecen a hacer el cambio para que comience la evolución del ser. O sea, ¿para qué sirve el despertar espiritual? No tener miedo a observarse a uno mismo. Estás solamente tú contigo. Mm. Cuando uno se observa, muchas veces pueden pasar episodios en nuestras vidas que no queremos ver, Sí. no quiero volver a pasar por eso. Mm. Pero ahí está. O sea, al final el rendirse cuenta no es rendirle cuenta a otro, es rendirse cuenta a uno mismo, ¿no? Y decir, ya, bueno, esto estoy haciendo, esto me conviene, esto no, esto pertenece a esta forma que yo tenía antes, pero yo quiero vivir como tengo un poco más de conciencia y entendí que este conocimiento no lo aprendí en otra vida y ahora ya me hice consciente. Entonces mi forma de ser, yo la voy a mutar. Porque el terapeuta te dijo que tú cambiaras. Para nada. Eres tú mismo el que te enseña a ti mismo. Qué loco, ¿no? El lenguaje. Pero es así. O tú te dices a ti mismo lo que tú necesitas cambiar para mostrarte a ti mismo tu aprendizaje. Eso no quita que uno no busque ayuda. O sea, Sí, claro. Sí, claro, que uno no busque una guía. sí, un ¿cierto? guía. Sí. Alguien que te pueda decir, mira, quizás esto te puede servir. Esto te puede servir y te puedes ayudar. Y hay ciertas técnicas. Y ahí uno va buscando. Si hay Sí, algo claro. que no encontraste, que no te buscó, Cada anda, uno busca por encuentra, otro ¿no? lado. Sí, cada uno tiene sus propios caminos de Sí. búsqueda y tiene sus propios apoyos, ¿cierto? Que va encontrando. Sí, y si no encuentra nunca nada, está bien, está donde tiene que estar. Sí. Es la experiencia que tiene que vivir, nada más. Sí. Y quizás todavía le falta más. Quizás le falta más. Quizás le en falta- otra vida. Le falta. Claro, porque hay gente que se va a tener que morir. O sea, eso es. Sí, Bueno, pero ni tampoco siquiera es triste, porque al final son los procesos de cada uno, y así como uno murió Exactamente. cuántas vidas para atrás y ha tenido que llegar a recién a pegarse el zamarreo, estar hablando aquí de todo un proceso que nosotros hemos vivido, pero en cuántas vidas para atrás no tuvimos la posibilidad de llegar a este punto, de este nivel de conciencia. ¿Te fijas? Es decir, que aquí no hay juicios contra el resto que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, porque al final es el proceso de cada uno. Y al final va a haber gente que no se hizo consciente como nosotros en otras vidas, no se hizo consciente lo suficiente y no pudo descubrirse a sí mismo, descubrir su existencia, sincronizar todo y seguir avanzando, seguir evolucionando. Y va a haber gente que lamentablemente se va a terminar enfermando y se va a tener que morir por esa enfermedad, ¿cierto? Si acaso no hizo los cambios a tiempo. Será su tiempo en la próxima vida, quizás. Quizás. Sí. Y cuando sea, bueno, estará Sí. cumpliendo su voluntad en esta vida, Sí. pase lo que pase. Sí, claro, que no hay por qué empujar a nadie. Al Ujú. final cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros como que abrimos las puertas, las ventanas para que entre un poco de luz, Claro. ¿cierto? La posibilidad que uno tiene en regresiones es ir dentro de uno y buscar la mejor posibilidad dentro de las infinitas que hay. Sí, claro. Sí, y uno ve si la toma, si la deja. Y ya lo dijimos, no es con hipnosis, con regresiones. Los caminos son muchos. Esto es uno de los caminos que para nosotros es muy cómodo porque vamos y volvemos sin tener que dietar previamente, sin tener que hacer una preparación previa, sino que lo hacemos en el momento, en el instante, y volvemos en el momento y no en el instante. Sentado. Sí, claro, muchas veces hemos entrado en los trances o llevamos personas. Yo sé por qué lo dice, eres insidioso. Todo se puede. Claro, Todo se puede. hay momentos y situaciones en las cuales hemos tenido que hacer eso, este ejercicio, delante de un grupo de personas en los que estamos en estos aprendizajes, ¿cierto? Hablando, ¿cierto?, de nuestra escuela de Multiespacio Origen, nuestra escuela internacional del desarrollo integral, ¿cierto? En
en el cual enseñamos formas de hacer terapia, pero más de forma de hacer terapia, una forma de entender la vida y de desarrollarse. Uh-huh. A través de diferentes disciplinas. Eso es como el principal objetivo de nosotros haciendo todo lo que hacemos. Arreglando este espacio para que horas antes se haga el temazcal, ayudando a personas que a través de los temazcales pueda encontrarse a sí mismo y quiera trabajar, que conozca otras realidades que en la ciudad no se dan. Haciendo, preparando el espacio para que la gente se conecte con la tierra, se conecte con la naturaleza, ¿cierto? Para que viva la diferencia. Desarrollando actividades y cursos, promocionando, entregando mensajes a través de las redes sociales, haciendo videos. Y que sepa la gente que esto no es para que tú te hagas famoso, ni es para lucrar, solamente... Lo que menos me interesa. Yo lo digo porque en un momento, cuando tú estás en esta etapa de que te sientes atrapado, no encuentras salida y es muy necesario tener a alguien que te muestre una salida. Y acá está ese espacio. Eso. Acá está el espacio. Hay harto espacio. Nosotros otorgamos esto, claro, acá que es cierto. Y también, en Santiago tenemos Multiespacio Origen también, donde nos reunimos. Y hay un montón de otros espacios, de otras personas, de otros grupos que están en esto mismo, ayudando a que muchas más personas entren en este despertar espiritual, a encontrarse consigo mismo, con su historia, con lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Te parece? ¿Lo dejamos hasta aquí entonces? Perfecto. Nos estamos viendo en otro capítulo. Vamos al capítulo 8. Ya vamos a desarrollar temas. Vamos a preparar un tema. A ver, algo que la gente nos escriba en las redes sociales. Sí, ¿o no? que escriban, que si tienen dudas, alguna pregunta, que escriban ahí. Por los diferentes medios. Eso, que se suscriban. Que se suscriban a Spotify, que nos sigan en las redes sociales, que estamos para todos, que estamos atentos y que lo escuchamos, que lo leemos, así que nos escriban qué temas les interesa, ¿cierto? Para poder estar haciendo los nuevos capítulos bajo esos temas que la gente quiere. Y que opine también, oye, no me parece esto que dijiste. Sí, también puede ser. Sí, también. Todas las opiniones son válidas. Todas valen. ¿Ya? Nos vemos entonces. Adiós. Chao.